En esta tarde, pues, me gustaría en esta tarde comenzar invitándolos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 7. Vamos a leerlo desde el versículo 6. Mateo, capítulo 8, desde el versículo 6 hasta el versículo 8. Entonces vamos a estar buscando en nuestras Biblias Mateo capítulo 8, versículo del 6 al 8. Sí, este mensaje lo hemos titulado Solo una palabra. Entonces esperamos en Dios que esta palabra pues sea de mucha bendición para todos ustedes. Amor. Bueno, vamos a estar leyendo en esta tarde la cita que el pastor acabó ahora de compartir, desde el versículo 6 hasta cuál, amor. Del 6 al 8. Dice, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. En esta tarde vamos a compartir un tema titulado Solo una palabra. Solo una palabra. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? por su misericordia, por este día más de vida que Él nos ha regalado. Y queremos que en esta tarde esta palabra sea edificante para tu vida y le saques el mejor provecho que puedas. Traemos a colación ahora esta escena que la palabra nos relata sobre el centurión que busca a Jesús, aún sabiendo de que él era un personaje que tenía autoridad. Los centuriones eran oficiales que tenían el mayor rango del ejército romano. Pero este hombre se acerca a Jesús confiado de que Jesús podía hacer algo por su criado. Y él reconoce que él tiene autoridad, porque la Biblia registra que él le dice a Jesús, yo también soy un hombre de autoridad y al que le digo ven, viene, ¿verdad? Pero él reconocía que había una autoridad mayor, no una autoridad terrenal, sino una autoridad celestial que era la que tenía Jesús. Y esto es lo que impacta la vida de Jesús, cuando dice de que no había conocido un hombre con tanta fe en Israel como a este hombre, que reconoce quién era Jesús y qué autoridad tenía Jesús con la palabra que salía de la boca de Jesús. Así es. En esta tarde, pues, vamos a enfocarnos acerca de la palabra. Obviamente de que la palabra va ligada a la fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces no podemos echar a un lado la fe, pero hemos hablado bastante acerca de este tema, acerca de la fe, pero hay algo que me llamó mucho la atención en este texto y son tres aspectos que se resaltan en la palabra. Y es que muchas veces nosotros, yo tengo un conocido, alguien, que él siempre me dice, pastor, ore por mí para ver Dios qué le revela. Pastor, ore por mí para ver qué le muestra a Dios. Pastor, ore por mí. Dios no le ha dicho nada, pastor. Dios no le ha dicho. Mi respuesta a esta persona, a este amigo mío, es siempre, si quieres tener respuesta de Dios, ve a la palabra. En la palabra vas a encontrar todas las respuestas que tú necesitas. A cualquier duda que tú tengas, ahí va a estar la respuesta. Dios te va a hablar a través de su palabra. Es su palabra, es la palabra divina, palabra inspirada por Dios.
Entonces, y muchas veces se cae en ese error de que si no es por profecía, que si no es a través de un ministro, a través de sueños, revelaciones, etcétera, las personas sencillamente dicen de que no han encontrado respuesta. Independientemente de lo que se esté de lo que tú estás necesitando, de la respuesta que tú estás esperando, o sea, no es que Dios no te escuche, no es que Dios se tarde, no es que Dios se haga el oreja sorda, no, sino es que ya Dios te ha dado la respuesta. Y la mejor respuesta está en su palabra. Me llama la atención esto que dice el centurión y le dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. O sea, él reconoció que la autoridad de él no valía nada ante la autoridad de Jesús, que la autoridad de Jesús pesaba 7 y muchas veces más por encima de la autoridad terrenal que este hombre tenía sobre el ejército romano, sobre los soldados romanos, por ser un centurión. Entonces, me sorprende la actitud de este hombre en reconocer que la autoridad de Jesucristo iba por encima de la autoridad que él tenía. Una autoridad terrenal. Exacto, la autoridad que él tenía era terrenal, en medio de su conocimiento, su profesión, su rango militar, eso él lo echó a un lado y reconoció que la autoridad de Jesús, la autoridad que tenía Jesús, iba mucho más por encima que la que él tenía. Y otra cosa, este hombre creyó en la palabra. En una palabra, él dice, solamente di la palabra. Solamente di la palabra. O sea, no dijo, haz una oración por mí, no dijo, empieza a hacer... O ven conmigo. O ven conmigo. O sea, no. Él creyó. Sí, él creyó, como dije al principio, no podemos apartar la fe de la palabra porque la fe está muy ligada a la palabra. Él creyó y por haber creído, Jesús se maravilló y dijo que ni aún en Israel había hallado tanta fe. Y le dijo al hombre, ve, en el versículo 13 le dice, ve y como creíste te sea hecho. O sea, así como tú creíste, así se te va a hacer, se te va a realizar lo que tú has pedido. Por el simple hecho de creer una palabra, tan solo di la palabra. Ahora, la palabra de Jesús, que aún está vigente, que no ha caducado, porque la palabra no tiene fecha de caducidad. La palabra está viva, la palabra sigue viva y la palabra se sigue cumpliendo. ¿Sí? La palabra dice de que ni una jota ni una tilde pasará hasta que no se cumpla lo último. Y así está haciendo y así está sucediendo. Y no solamente eso, sino que hemos visto y seguiremos viendo el respaldo de Dios a través de cada oración. ¿Por qué? Porque es que la oración, tanto la de Jesús como la de nosotros, porque ustedes, muchos dirán, pero es que ese fue Jesús, porque Jesús es el Hijo de Dios y Él tenía poder. Bueno, pero la Biblia también nos enseña y nos dice de que nosotros haríamos cosas mayores que las que Él hizo. Entonces, ¿qué implica aquí? ¿Cuál es el punto clave? Bueno, hay 3 puntos claves que yo te voy a destacar, 3 aspectos importantes de la palabra. Primero, autoridad. Vemos en Marcos, mi amor, ¿me ayudas a buscar Marcos capítulo 28, 18? Perdón, Mateo 28, 18. Mateo 28, vaya anotando, vaya tomando nota de todo lo que se está compartiendo en esta tarde, porque te va a servir, te va a ayudar de mucho. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, o sea, toda autoridad.
me es dada. Sí, en otras versiones tú puedes encontrar y dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, ¿qué dice Mateo 14:28? Dice de que, entonces, esta es otra historia que muchos de nosotros conocemos, y es la historia de Pedro, ¿no? Cuando Jesús camina sobre las aguas y ellos pensaban que era un fantasma y todos se asombraron y se asustaron. Y Jesús le dice, no temas, soy yo. Y Pedro le dice, te lo voy a leer, Pedro le dice, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué estaba esperando Pedro? Pedro estaba esperando la palabra. ¿Qué le dijo a Jesús en el capítulo 29? Y él le dijo, o sea, Jesús le dijo a Pedro, ven. O sea, ya vamos conociendo dos historias donde una sola palabra puede cambiar y transformar la vida de un ser humano. Cómo una sola palabra puede causar algo sobrenatural sobre la vida del hombre. Algo sobrenatural, Dios es sobrenatural. Entonces, esta autoridad tiene que estar ligada a nuestra palabra. Si tú conoces de la palabra, o sea, no tienes que esperar, vuelvo y te repito, que venga un profeta o que se te aparezca un ángel o que alguien caído del cielo, no sé, y se te aparezca, porque muchos esperan eso, de que se les aparezca un ángel y le diga esto. No, esto no va a suceder así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya hay una palabra escrita, y es la palabra de Dios, escrita por el dedo de Dios. Entonces, esta palabra está llena de autoridad. Tiene autoridad. Y tiene autoridad cuando tú la crees, cuando tú la declaras y cuando tú tienes la convicción y tienes la certeza de que esa palabra está haciendo el efecto para la cual tú la has lanzado. Amén. Mi esposa y yo estábamos hablando y eso nos lleva al segundo punto. Para no adelantarnos, ¿no? Pero sí quiero abrir un paréntesis. Nosotros estábamos hablando esta mañana y habíamos hablado de que hay cristianos. A nosotros nos sucedió, porque eso yo creo que le pasa a todo el mundo. Y es de que hay momentos en que llegaban pensamientos de temor al momento de orar por un cautivo, por un endemoniado, por un enfermo o X situación. Cuando alguien llegaba y corría y nos decía, no, para que ore, entonces, uno se quedaba así como, ay, si no pasa nada. Y si no pasa nada. O sea, ¿qué pasa? Ahí hay duda. Estamos poniendo en duda la palabra. Entonces, mire, humanamente estamos pensando que somos nosotros los que vamos a hacer la obra. Al reaccionar de esa manera, se está tomando una actitud como si fueras tú el que fueras a sanar al enfermo, como si fueras tú el que fueras a libertar al demonio. Ahora, mientras tú camines en obediencia, mientras tú, amor, tú vas a decir algo, porque yo voy, sí. Mientras tú camines conforme a la voluntad de Dios, tenlo por seguro que esa autoridad va a estar en ti, y esa autoridad te va a respaldar, que es el segundo punto, el respaldo. Y vamos a irnos a Isaías capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Todo crecimiento de la vida dentro de su amor viene por su palabra. Mientras la respuesta humana abre camino a sus bendiciones, una vez recibida la palabra de la promesa divina, jamás queda estéril. Amén. Te explico. El poder de la palabra permitirá que se cumpla la promesa que ella encierra.
Si tú oras por un enfermo o tú declaras sanidad, tú declaras salud sobre tu cuerpo, tú puedes tener la convicción de que la palabra que tú estás lanzando sobre tu cuerpo o sobre otro enfermo, esa palabra tiene un efecto. Y es que tiene que tener un efecto. Tiene que estar, tiene el respaldo, tiene el sello divino. ¿Cuál sello divino? El del Espíritu Santo. Yo decía ahorita, ¿verdad? Y hablábamos acerca del respaldo. ¿Qué decía de respaldo? De que muchas veces las personas entran en temor y ¿cuál es el temor? De quedar en vergüenza. ¿Por qué temen quedar en vergüenza? Porque piensan de que si oran por un enfermo y no se sana, van a pasar pena. Amén. Porque piensan de que si van a orar por un cautivo, de pronto el demonio se vaya a revolucionar, se vaya a rebeldizar y te pueda golpear. Y entonces por eso yo he escuchado personas que dicen de que a ellos no les gusta nada que tenga que ver con reprensión, no, nada que tenga que ver con liberación, porque eso les da miedo. Y es triste cuando uno escucha este tipo de comentarios de personas que son cristianas. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos sido llamados, no solo llamados, sino capacitados. ¿Capacitados para qué? Para lanzar la palabra. Así como Jesús lanzó la palabra sobre el siervo de este centurión que estaba enfermo, y así como le dijo a Pedro, cuando Pedro caminó sobre las aguas, le dijo, ven, o sea, Jesús dio la palabra. Asimismo, tú tienes en tu boca, tú tienes toda potestad, tú tienes toda autoridad para hablarle a toda enfermedad y a toda circunstancia y ordenarle en el nombre de Jesús que se vaya. Nosotros tenemos que tener claro que a nosotros nos sostiene una palabra. Yo creo que cada uno de los que está escuchando este mensaje en este momento, puedes traer a tu memoria lo que Dios ha hablado a tu vida, que Dios ha dicho que va a hacer. Eso que Dios ha dicho que va a hacer, eso sostiene, debe sostener tu vida. En medio de las cosas que no puedas estar viendo en el momento, hay una palabra que sostiene nuestra vida. Acordémonos cuando Jesús estuvo 40 días apartado, pero en esos 40 días vino el enemigo y tocó, vino el enemigo y se le colocó frente, vino el enemigo mostrándole reino, vino el enemigo trayéndole soluciones, pero Jesús siempre tuvo una respuesta, siempre tuvo una palabra para cada situación que el enemigo en el momento le estaba colocando. Acordémonos cuando le dice, bueno, convierte esta piedra en pan. Así es. Pero ¿qué le responde Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. La palabra que sale de la boca de Jehová, que ha sido entregada a tu vida, se va a cumplir. Se va a cumplir porque Dios es un Dios que permanece fiel a su palabra. Ahora, nosotros debemos de andar conforme Dios nos pide que andemos. Amén. Para ver el cumplimiento de esa palabra y no nos alejemos de esa palabra que Dios ha entregado a nuestra vida. La Biblia dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. O sea, la palabra tiene un poder extremo. Esta mañana mi esposo y yo compartíamos acerca de este mensaje y encontrábamos algo acerca de la dinamita. Me estoy adelantando un poquito. Y que eso es poder, como una dinamita. Entonces, la palabra es una dinamita que sale de nuestra boca cuando nosotros lo hacemos con fe. Este centurión se acercó a Jesús, pero se acercó creyendo en la autoridad que Jesús tenía al lanzar una palabra, al declarar una palabra. Él le dice, o sea, me gusta mucho cuando este centurión le dice a Jesús, solamente di la palabra y mi criado sanará. O sea, qué confianza tenía este centurión. Qué confianza tenía este centurión en la palabra que salía de la boca de Jesús.
Y es la misma confianza que tenemos que tener nosotros, porque en la Biblia está escrito, ¿verdad? Y en la Biblia, como decía el pastor Hugo, aparece respuesta para todo, aparece respuesta para todo, es su palabra, es viva, es eficaz, es una palabra que liberta, es una palabra que restaura, es una palabra que fortalece. Entonces, la palabra tiene poder. Y es lo que queremos recordarte en esta tarde. No sé qué promesa Dios te ha entregado, pero lo que sí sé es que a tu vida la sostiene una palabra. Y esa palabra te tiene que ayudar a permanecer creyéndole a Dios lo que ha dicho que hará a tu vida. Bueno, un pequeño recorderi. Estamos hablando de 3 aspectos importantes de la palabra. Amén. ¿Sí? El primero habíamos dicho que es autoridad. Esa potestad que se te es dada a ti y a mí. El segundo punto, respaldo. Respaldo divino, respaldo de Dios. Y habíamos leído en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11. Lo tienes por ahí, mi amor, lo pasaste. Vamos a leerlo nuevamente para... Miren, es importante este punto. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros lanzamos la palabra y nos desesperamos. A veces nos aceleramos y tratamos de ayudar a Dios. Tratamos de que esa palabra se cumpla, o sea, forzamos la situación, forzamos las circunstancias para que esa palabra se cumpla. Dios no espera eso, Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros lancemos la palabra y que nosotros estemos convencidos de que estemos 100% seguros de que esa palabra que fue lanzada, y como dice Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11, que ella hará el efecto por la cual fue enviada. Amén. O sea, esa palabra no va a regresar vacía. Miren, no importa, porque muchas veces, ay, pues es que yo estoy orando por esto y yo no veo que, y yo declaro la palabra. No te canses de declarar la palabra. Amén. Sigue hablándole a las circunstancias, sigue hablándole a la enfermedad, sigue hablando a la situación que estás viviendo ahorita, sea como sea, llame como se llame, familiar, económica, háblale, pero háblale con la palabra, porque Amén. Lo que hace que produzca el efecto es la palabra. Amén. O sea, no son tus palabras, es la palabra de Dios. Por eso fue que Jesús, en cada tentación que el enemigo le hizo en el desierto, Jesús tuvo una respuesta a través de ¿qué? De la palabra, porque la palabra es la que tiene poder. Ahora, pasamos al tercer punto, porque hablamos de poder y mi esposa lo habló ahorita, y poder, que viene del griego dunamis, que significa dinamita, poder, fuerza, habilidad que reside en alguien. Y esto lo encontramos en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 8 dice, recibiréis poder, o sea, recibiréis dinamita. Tú vas a recibir una fuerza, vas a recibir un poder, una habilidad que va a residir en ti. Pero cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, capítulo 1, versículo 8, y me seréis testigos. Y sigue hablando el versículo, ¿verdad? Pero la palabra tiene 3 aspectos importantes: la autoridad, el respaldo y el poder. Amén. El poder. Entonces, la palabra de Dios nunca será infructífera o estéril. ¿Escuchaste? La palabra de Dios nunca va a ser infructífera o estéril. En ella reside el poder que da la vida. Tienes que decidir creer que la palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo y actúa en consecuencia. O sea, tienes que decidir creer en la palabra. Ay, porque es que, miren, es que uno a veces escucha a las personas hablar, a los hermanos, sí, y a veces a uno como que le da tristeza escuchar a personas que hablan como si no tuvieran esperanza, como si no tuvieran promesas de parte de Dios para sus vidas.
y se echan como que se arrinconan y ahí se quedan. No, hay una palabra. En esta tarde nosotros queremos invitarte a que sea esa palabra, que se active tan solo una palabra. No necesitas el libro completo de la Biblia, una palabra. Es más, en cada prédica, a mí me ha pasado, personalmente me ha pasado que yo estoy escuchando un mensaje, estoy escuchando una prédica y de todo lo que dicen, una sola cosa me atrapa. Una sola palabra me llega. Yo digo, wow, esta es la respuesta a lo que yo estaba esperando. No desacreditando lo anterior ni menospreciando toda la prédica en total, no, sino que hago referencia en que hay una palabra, tú vas a la iglesia y tú estás viendo el mensaje, estás escuchando, estás viendo al predicador, pero hay una palabra que te atrapa, hay una palabra con la cual tú te llevas en tu corazón. ¿Por qué? Porque esa es la palabra la cual este hombre o esta mujer de Dios lanzó, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña de que la palabra es como la semilla. Eso lo encontramos en la parábola del sembrador. Jesús nos muestra la palabra como la semilla. Entonces esta semilla cae en tu corazón. Cuando tú predicas el evangelio a las personas que no conocen a Cristo, hay una palabra que atrapa al inconverso. El Espíritu Santo se encarga de redarguir y convencer de pecado a través de esa palabra con la cual fue capturado. Y él dice, epa, eso yo lo estoy viviendo, eso fue lo que me pasó a mí. De todo lo que dijo el predicador, una palabra fue la que transformó la vida de alguien. Entonces, una palabra es la que te puede sanar a ti. Una palabra es la que puede traer liberación para tu vida. Una palabra es la que puede traer restauración para tu casa, para tu familia. Una palabra, solamente una palabra bastará para sanar. Sí, así como dice mi esposo, ¿verdad? Una palabra. En esta tarde, yo quiero que ahí donde tú estás, recuerdes qué palabra Dios te ha dicho, que quizás no la has visto cumplida, pero que tú en esta tarde puedas decir, Señor, yo creo a lo que tú hablaste a mi vida. Yo creo a tu palabra. Yo creo que tu palabra es fiel, que tu palabra es verdadera. Yo creo que veré tu bondad aquí en la tierra de los vivientes. Uno puede pasar muchas circunstancias, muchas situaciones, ¿verdad? Y quizás como pastores también vivimos muchas circunstancias. Pero yo te testifico en esta tarde que es la misma palabra que Dios que en medio de cualquier circunstancia nos renueva la fuerza. Es la misma palabra de Dios que en medio de cualquier situación nos inyecta nuevamente. Y empezamos a mirar con los ojos de la fe. Es creer a la palabra. Ahora que mi esposo decía, una palabra trae fuerza de parte de Dios. Una palabra trae aliento. Pero ¿sabes qué? Créela con fe para que puedas ver frutos en tu vida. Créela para que pueda hacer ese efecto por el cual es enviada. Créela para que tus ojos puedan gozarse de que Dios es bueno y que Dios es real. De que Dios a través de su palabra lo que nos enseña es a tener fe. Es a tener fe, es a caminar en fe. Y a creer que su palabra tiene poder. Amén. Amor, léele el Salmo 107:20. El Salmo 107:20 dice, envió su palabra y lo sanó. Hasta ahí, la primera parte. Dice, envió su palabra y los sanó. Ahora, yo quiero que también busques en tu Biblia, Lucas capítulo 5, versículo 17, dice lo siguiente. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y miren lo que dice. Y el poder del Señor estaba con él para sanar.
Ahora, ¿qué dice Mateo 8:27? Otro versículo que te quiero regalar, porque esto es con palabra. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces aquí vemos un respaldo, pero un respaldo lleno de ¿qué? De poder. ¿Sí? Entonces, ese mismo poder que tenía Jesús, también lo tienes tú. Él lo dijo en Hechos capítulo 1, 8, y recibiréis poder, dunamis, dinamita. Usa ese poder que Dios te ha dado, úsalo. Y no creas que ese poder solamente es para esos grandes evangelistas que predican en estadios, esos pastores que predican en eventos macros, inmensos. No. Ese poder lo tienes tú. Ese poder lo tienes tú. Sometiéndonos a Dios. ¿Cómo lo tenemos? Sometiéndonos a Dios. Ese poder lo tienes tú. No esperes que el pastor te diga, ve y haz No, es que eso no te lo tiene que decir el pastor, eso ya está escrito en la palabra, ya eso está escrito aquí en el libro. Ya Dios te dio esa autoridad, ya Dios te ha dado, tienes el respaldo del Todopoderoso y Dios te dio el poder. Así que no temas en orar por un enfermo, no temas en orar por una familia, no temas en hablar la palabra para ti mismo, aplicarla a tu propia vida, a tu propia salud, a tu cuerpo, a tu finanza. No temas, no tengas temor. Dios no te va a dejar en vergüenza. Vas a contar con todo el respaldo divino. Lo vas a ver y lo seguirás viendo. Solamente crea la palabra que tú estás lanzando. Tú no puedes decir, ¿será que? No, ¿será que no? Yo creo que Dios lo va a hacer. Yo lo creo y todos los días nosotros pasamos declarando palabra. Yo me levanto y yo declaro palabra sobre mi casa, sobre mis hijas. Digo, Señor, mis hijas, Señor, son tuyas. Padre, mis hijas te van a servir, mis hijas, y yo todo declaro palabras sobre mis hijas, las oro, les oro todo su cuerpecito, declarando salud, bienestar, declaro salud sobre mi esposa, declaro bienestar para mi casa y siempre declaro la palabra creyéndola, y gracias a esa palabra seguimos aquí de pie. Seguimos aquí de pie. Algo que me pasó el domingo antes pasado, y es que estaba yo en el cuarto, en la mañana fue eso, yo estaba en el cuarto y yo estaba escribiendo algo que Dios me estaba dando para el mensaje. Y de repente mi hija entró al cuarto y comenzó a jugar. Y dije, hija, yo estoy ocupadito acá, mi amor. No, papi, yo me quiero quedar aquí contigo, yo te voy a acompañar. Y bueno, yo la dejé ahí. Ella empezó a jugar y de repente ella se voltea y me dice, papi, tú no estás solo, no te preocupes, Dios está contigo. ¿Oíste? Y yo me la quedé viendo y cuando ella me dijo esa palabra, mira, eso fue a llorar y todos los vellos se me erizaron porque sentí la misma voz de Dios hablándome a través de mi hija. Entonces estaba asombrado y estaba maravillado por dos cosas. Uno, por la palabra de Dios. Y dos, maravillado porque Dios está usando a mi hija, aún con 3 años de edad, que una niña de esta me venga y me dé una palabra profética como esa. Hermano, eso no tiene nombre y eso no sabe ni cómo agradecerse. Entonces, una palabra, esa palabra que me dio una niña, mi hija de 3 años, me llegó a mi corazón y produjo, o sea, una fuerza y ella, después que me dio esta palabra, ella siguió jugando como si nada. O sea, se detuvo, dio la palabra y siguió jugando. Y es tremendo lo que Dios hace. Y es que Dios hace cosas tremendas. Dios hace cosas que uno se sorprende, uno queda maravillado, porque Dios se vale de cualquier medio. Dios usa cualquier medio, Dios se vale de cualquier cosa para darte una palabra. Entonces, sigue creyéndole a Dios.
Sigue declarando la palabra, pero con fe. Sigue teniendo tu confianza en Él. Y en esta tarde, dile, Señor, solo una palabra bastará para sanarme. Señor, solo una palabra, di la palabra, tú solo da la orden, Señor, y será hecho. Y yo creo, Dios, porque tu palabra lo dice, ya está dicho, ya está escrito, ya está plasmado. Y así será.